Para desarrollar este programa, el equipo de TV Agro se movilizó a la finca Alaska, ubicada en el departamento de Retalhuleu, la cual hace varios años se dedica a la producción industrial de maíz. Para la selección del material a sembrar se toman varios criterios. Primero, si se va a sembrar blanco, si se va a sembrar material amarillo, pero esto va a depender del tipo de iniciación que se va a hacer. En este caso se decidió por material blanco, el cual reúne ciertas características específicas en cuanto a altura, tamaño de mazorca, la densidad de población por hectárea. Acá es una plantación que tenemos sembrada a 76 centímetros dentro de surco. Tenemos hasta 6 plantas por metro lineal. Eso nos da una población aproximada de 70.000 plantas por hectárea. De una vez decidido qué material es el que queremos sembrar, pues ya se contacta con las casas comerciales, nos ponen el producto acá en la finca. Posteriormente viene el tratamiento de semilla, que es una labor bien específica. Eso nos puede dar un éxito en cuanto al control de las plagas del suelo en el momento de la germinación y emergencia de la plántula. Vale la pena recalcar lo importante de este proceso de protección de las semillas, ya que una semilla bien tratada garantizará un alto rendimiento en la cosecha. Los tratadores de semilla vinieron a sustituir las grandes aplicaciones en el campo de productos, aplicaciones totales. Ha revolucionado con esa tecnología la agricultura. Y Bayer, además de esto, tiene equipos muy sofisticados de tratamiento de semillas como un valor agregado que lo presta como servicio a los productores de maíz. El blindaje es un tratador de semillas que se utiliza para diferentes cultivos y en este caso específicamente para el cultivo del maíz, con las grandes bondades de un control adecuado de plagas del suelo y el único en el mercado que da una protección temprana a las plagas del follaje. Además, por sus ingredientes activos, le da un vigor especial en el desarrollo de arranque del cultivo del maíz. Es un producto que está muy bien posicionado en la región de Centroamérica Norte, que son los principales países productores de maíz. Afortunadamente, la investigación que desarrolla la iniciativa privada para enfrentar estos problemas está al alcance de cualquier productor. Como parte de nuestro paquete tecnológico y productos de innovación, contamos con un nuevo herbicida preemergente que se llama Adengo. Este herbicida está diseñado para venir a revolucionar la agricultura también, debido a que los productos tradicionales tienen más o menos 40 o 50 años de estar en el mercado. Este producto fue lanzado exitosamente este año al mercado centroamericano. Es un producto que con bajas dosis nos da residualidades o días de control que le interesan al agricultor entre 40 a 60 días y con dosis sumamente bajas, controlando la mayoría de malezas importantes que afectan al cultivo del maíz. Como todos los productores saben, las malezas ocasionan problemas de rendimiento al maíz por competencia por agua, luz, nutrientes y espacio. Nosotros tenemos un programa de control de malezas en total preemergencia que nos da hasta 30 a 40 días control. Pero el éxito de esos programas va a depender mucho de las condiciones climáticas. El cultivo del maíz es una agricultura de precisión. Para el maíz no hay un día mañana ni un día de hoy. Lo que toca que hacer hoy es hacerlo hoy. La preparación de la tierra para la siembra de maíz puede ser de forma manual o mecanizada. Lo importante es que se haga de forma adecuada para lograr una buena germinación de la semilla. Lo que se hace acá es voltear, dejar una semana y dependiendo cómo quedó el terreno, porque queda mucho terreno porque está bastante seco, se le da una segunda pasa de rom, que es un volteo que nosotros le llamamos. Y posteriormente la pulida se deja ya para en los meses de mayo, cuando han caído las primeras lluvias. Entonces ya el suelo se suaviza, entonces ya viene la pulida para dejar una cama uniforme. La siembra mecanizada en el caso de operaciones industriales facilita enormemente este proceso, maximizando la utilización de la semilla, dejando un trazo perfecto en la distribución de los surcos. En este caso acá, si es una siembra mecanizada, tenemos 8 sembradoras hidroneumáticas que esas nos facilitan enormemente la siembra. La eficiencia en condiciones normales llegamos a obtener hasta 160 hectáreas día y eso nos da una ventaja. Además que tenemos una ventana de siembra que va desde 15 de mayo
hasta finales de junio. Siembras tardías ya nos representan hasta 20, 25 quintales menos por hectárea. Otra de las áreas en donde la tecnología está muy desarrollada es en los sistemas de fumigación aérea. La precisión en las aplicaciones, el aprovechamiento de las horas adecuadas y su gran rendimiento hacen de esta práctica una gran herramienta. Los helicópteros, en el caso de este helicóptero, están equipados con un equipo de navegación. Contiene lo que es un GPS, un GPS ARNA, que es específicamente especial para lo que es la aplicación aérea. Está compuesto por unas pantallas, un sistema de luces y un sistema de posicionamiento, el cual le va dando a uno la indicación de un trazado en el cual uno debe seguir una línea sobre la cual debe ir aplicando el producto que está siendo requerido en ese momento. Regularmente por cuestiones de temperatura, estar empezando 5:15, 5:30 de la mañana para estar finalizando 10 de la mañana. Ya esa es la hora en la cual la temperatura ya va alcanzando su punto de los 30 grados, ya para dejar de aplicar en estas áreas. Dependiendo del tipo de producto que se esté aplicando, de la temperatura y varios factores, va a ser decisión final del ingeniero de la finca, pues, determinar la altura a la cual va a requerir la aplicación que vamos a estar realizando. En este caso, regularmente para lo que es la aspersión de la aplicación de maíz, va a variar entre 50 centímetros, 1 metro el requerimiento. Cada línea que vamos aplicando lleva una cobertura de 20 metros. Se puede hacer una comparación del costo y beneficio de la aplicación, en el sentido de que más o menos con unas 20, 25 personas en un día están aplicando alrededor de 20 hectáreas de cualquiera de los productos que necesiten en su momento, mientras que con el helicóptero estamos aproximadamente en 3 horas y media aplicando casi las 300 hectáreas. Bastante el beneficio, casi 10 días de trabajo de 25 personas lo estamos sacando en un día. Los encargados de la finca vienen y recorren el área para encontrar un punto donde el helicóptero pueda aterrizar sin ningún problema, y después de eso pues tomamos en cuenta los productos que se van a aplicar. En este caso podemos ver que la etiqueta es verde. A pesar de eso, nosotros en BAS tomamos las medidas precautorias para evitar problemas de intoxicaciones, etcétera, y es importante siempre tomarlas en cuenta, no importando el tipo de producto que sea. Bueno, sumamente interesante ese video de los hermanos de Guatemala, de TV Agro Guatemala, de Guatevisión. Esto es parte de la alianza que tiene Teleradio Agropecuario con Guatemala, con Honduras, con TV San Marcos de Honduras y con los amigos de Panamá de la provincia de Veragua. Bueno, vamos a continuar con el programa. Señores, tenemos un plato fuerte hoy. Es una sorpresa que le tenemos a ustedes, porque es una pregunta que todos nos hemos hecho. Pero esa pregunta se la voy a dejar para ahorita, para ponerlo a ustedes en ascua un momentito. La semana pasada quedamos en lo siguiente, que se lo íbamos a mostrar. Las estaciones meteorológicas, las 39 estaciones que nosotros llevamos, ustedes se recuerdan que le presentábamos una curva. Y aquí está lo que es la sumatoria del promedio del año. Recuerden que decíamos que el promedio, señor director, adelante. El promedio anual de esas 39 estaciones es de 1.355 milímetros y el año pasado cayó 1.748. Recuerdan que le decíamos a Enriquillo que hicimos un buen negocio porque ganamos un 29%. Un 29%. Recuerden las curvas que tuvimos en todo el año, ¿ya? La primera fue por la Cuaresma, la segunda fue por Isaac, la tercera fue el efecto de Sandy y la última, que fue superior la lluvia en noviembre, que normalmente se supone que debe entrar, la famosa sequía estacional. Pues mire, este año cayó un poquito más de agua en noviembre y diciembre en muchas estaciones de las 39 que siempre nosotros llevamos. Nos habíamos quedado y habíamos prometido que le íbamos a presentar lo de los commodities, pero yo voy a hacer hoy volado los commodities, no voy a hablar mucho de los commodities porque quiero que aprovechemos más el tiempo con nuestro invitado. Simple y llanamente le voy a decir una cosa. ¿Ustedes se recuerdan que le presentábamos cómo estaban subiendo los precios del maíz la semana pasada? Hay una simple explicación que se lo decíamos al amigo Enriquillo, y es una. Señores, los americanos le están dando maíz a las vacas. ¿Por qué?
porque como hay una gran sequía en los Estados Unidos, esa gran sequía ha afectado gran parte de las pasturas de los Estados Unidos y se ha tenido que utilizar como alimento el famoso DDG, que es el subproducto del etanol, y ahora mismo le están dando maíz. ¿Qué ha provocado eso? Que el precio de maíz haya subido como subió esta semana. Imagínense, estaba a 6.90 el bushel y el pasado miércoles estaba a 7.24. Así que yo creo que tengo no un video, sino, véanlo ahí, cómo está. Observe, señor director, por favor. Ustedes ven todos esos colorados, tirando colorados para Prieto, ¿ya? Ese es el centro de Estados Unidos, la zona de Kansas, los estados, ¿ya? Todavía persiste la sequía. Esa sequía que se inició en el 2011. En el 2011, las grandes zonas, vastos territorios de, por ejemplo, la zona de Texas, ya la zona de Oklahoma, fueron muy afectadas. Afectó el pasto. Sin embargo, el único cultivo, y ustedes se van a sorprender, que no afectó fue el arroz. ¿Por qué? ¿Por qué no afectó el arroz? Claro está, el arroz es irrigado con agua, claro está, con agua. Bueno, y recuerden siempre nuestro mensaje, que el agua es vida, independientemente que caiga mucha agua, no la desperdicie, ahora y siempre. Bueno, los precios del maíz empezaron a $258 la tonelada métrica, véanlo aquí, la primera curva, aquí abajito, y terminaron a $308. El incremento del precio fue 19.3% con respecto a diciembre del año 2011. Este año se registró récord en los precios del maíz, lo cual afecta sobremanera los precios de otros productos como son la carne, la leche, los huevos, ¿ya? No solamente en Estados Unidos, sino también aquí en la República Dominicana, porque importamos maíz. Lamentablemente tenemos que importarlo para darle alimento a los pollos, a las gallinas que van a poner los huevos. En el caso del trigo, véanlo ahí, están diciendo que subió el trigo. No. El trigo bajó el año pasado con respecto al año 2011. $313 frente a $316. Ya, véanlo ahí. Como bajó, es aquí la curva donde está el arco iris, pero sin embargo ustedes pueden observar cómo subió el trigo durante todo el año 2012. El que está diciendo que hay que subir pan en estos días, no. Lo va a subir por otra cosa, pero no por el trigo, porque el trigo lo que está, la tendencia es actualmente a la baja. En el caso de la cerveza, no puedo hablar mucho porque es materia prima para la cerveza, de la cebada. En materia prima para la cebada, los últimos 4 meses han bajado los precios. Sin embargo, con respecto al año pasado, el precio de la cebada ha subido un 15.9%. El precio del arroz subió a nivel internacional, el arroz específicamente de Tailandia, el Thai 5%, un 3.6%, aunque en los últimos 6 meses la tendencia de los precios del arroz es a la baja. Llegaron a estar a $601, ¿ya? Y terminaron en diciembre a $557. No lo vamos a alcanzar ya con todos estos gráficos y todos estos precios, porque yo realmente quiero que aprovechemos el tiempo con nuestro invitado. ¿Quién es nuestro invitado? Miren, para mí nuestro invitado tiene personalmente para un servidor tiene una gran significación por 3 aspectos. El primer aspecto, mi primer contacto directo con la agricultura, fue allá en la zona de Constanza. Eso hace allende los años, creo que hace casi 50 años, en el año finales del 63 o principios del 1964. El hermano de nuestro invitado me llevó a visitar, que realmente no fue a visitar, fuimos a empezar, éramos niños, fuimos a ver una fumigación. En aquella época se fumigaba con bombas de mochila que eran de acero. El agricultor estaba en la zona de Pinar Quemado, Pinar Bonito, no sé cómo se llama en la zona de atrás en Constanza. Félix, se llamaba Félix Quesado, Félix Suriel, no recuerdo. Félix Suriel se llamaba Félix. Fuimos con Constancio Casá, Bernardo de Quiroz, fuimos allá, subimos allá a la montaña
Y ese fue mi primer contacto con la agricultura directamente, con la industria de productos para la protección de cultivo. La segunda, como decía, fue 3 manantiales. La segunda fue en la biblioteca del padre de nuestro invitado. Yo aprendí mucho. Yo iba a esa casa casi continuamente, casi a diario, como quien dice. Y había una tremenda biblioteca y me dedicaba en los momentos a leer. Casi siempre me pasaba hasta 3 y 4 horas leyendo. Ya a veces doña Lili, la mamá de nuestro invitado y de Constancio, creía que yo me estaba quedando porque quería quedarme a comer allá, pero no, yo me quedaba a leer y me iba a las 12. Yo me iba a las 12. Y yo me río siempre de eso. Porque una vez doña Lili me decía, pero Manuel, te tienes que quedar, porque Constancio no come. Y ahí me quedaba. Y mi tercera fuente fue que en la casa de don José Casal Logroño y doña Lili Bernardo de Quirós, conocí el movimiento sandinista. ¿Cómo? Había un libro que siempre me llamó la atención, que escribió Gregorio Seltzer, sobre el pequeño ejército loco. Sandino, el pequeño ejército loco. Y eso a mí se me quedó tan grabado de mi niñez. Yo le diría, eso fue como en el año 66 que leí ese libro. Y vean cómo son las cosas. Por haberme leído ese libro, me embullé y me enrolé para irme para Nicaragua. Me quedé 5 años por allá. Así que nuestro invitado, sin más preámbulo, es Roberto Casá, director general del Archivo General de la Nación y un viejo amigo de infancia. Roberto, bienvenido a Teleradio Agropecuaria. Gracias, a la orden tuya, Manuel. Muchas gracias por tus palabras. Roberto, mira, tenemos muchas preguntas. Una de esas preguntas va a versar en algo que es lo siguiente. Mira, mientras yo me encontraba estudiando en la antigua Unión Soviética, no sé quién fue exactamente el que me llevó el libro, que me lo mandó mi mamá. Me enviaron un libro que tú escribiste. No sé si fue tu primera obra, pero parece que compraron 2, o le regalaste 2, o compraron 2 en casa, pero yo creo que el dedicado me lo enviaron a mí. Yo creo no, el dedicado me lo enviaron a mí, porque es un libro que se llama Los taínos en la Española. Los taínos en la Española. Esta obra fue publicada creo que en 1974. 74, es correcto. Hace 38 años. Así es. Hace 38 años. Creo que esta fue tu primera obra, Roberto. Sí, así es. Tu primera obra como historiador. Yo la conservo en mi hogar porque siempre me llamó la atención, siempre la uso como consulta. Y siempre hay muchas preguntas que como neófito siempre uno se hace, los originarios de uno. O sea, yo normalmente, tú sabes que yo no digo indio. Para mí es un insulto decir indio. Una persona que un día yo le dije indio y él me explicó que él no era indio, que él era aborigen o eso era nativo. En América Central. En América Central. Sí, ahí hay muchos problemas. Sí, en América Central la gente no le gusta que le digan indio. Si le dice indio a aquí sí, aquí gusta. Pero aquí no hay indio. No, claro, pero la gente se reconoce con ese calificativo. Ah, ya. Claro. Entonces, a mí me llamaba la atención los taínos. Entonces, Colón llegó aquí. Y la primera pregunta que te tengo, y que todo el público yo sé que la debe de tener, ¿qué comían los taínos antes de llegar Colón a la isla? Yo lo resumiría, Manuel, en que comían tubérculos. Era una alimentación basada en un 80% fácilmente en tubérculos. Y dentro de los tubérculos predominaba uno, que era la yuca amarga, con la cual hacían el casabe. Los taínos se alimentaban de casabe. De casabe. Casabe, ese era el plato fundamental. Mañana, mediodía y noche. Desde luego ellos no hacían esas 3 comidas de una manera tan ortodoxa como nosotros hoy,
pero siempre comían casabe, acompañándolo eventualmente de otras cosas. Otro tubérculo, un segundo tubérculo básico, era el aje. El aje. El aje era una variedad de batata hoy no identificada. Tú sabes, yo tengo una discusión sobre eso del aje. No. Yo siempre digo que el aje, para mí, por la descripción inicial, es el mapuey. O sea, la discordia, es una discusión realmente. O sea, una vez don Marcio Veloz Magiolo me mandó la plana y me dijo, no, es una batata. Y yo dije, bueno, pero parece por la descripción como el aje, porque realmente creo que tú citas en la obra aquí en Los Taínos a Pedro Martí de Anglería, que menciona dos cosas, batata y aje. Ah, no, claro, se estimaban dos especies. Yeah. El aje era considerado una especie distinta a la batata. Ajá, eso es esa cierto, eso abona tu tesis. Eso no está claro. Yo también creo, al igual que Marcio Veloz, que el aje es un tipo de batata, pero no está identificado. Yeah. Entonces, el nombre se perdió, a diferencia de la generalidad de los otros bienes de los taínos, que los dominicanos mantuvieron los nombres casi siempre, de casi todos los productos. Todas estas cosas son nombres taínos. Tabaco. La yautía es un yautía nombre taíno. Es un nombre taíno, absolutamente. Para poner entre otros, maní. Todos esos son nombres taínos. O sea, todos esos tubérculos que teníamos aquí, básicamente dentro de las Antillas como principal establecimiento de los aborígenes taínos en las Antillas, eran nombres taínos. Entonces, bueno, yo resumiría eso, pero añadiría, Manuel, que los taínos tenían otros productos, además de ese par principal de yuca amarga y batata, o batatas. Primero tenían una yuca dulce, la misma que conocemos hoy, que no tenían que sacarle el veneno para hacer la torta. Luego tenían varios otros tubérculos, como el mapuey, como la yautía, como el lerén. El lerén. Lerén. Mira, sí. Señores, yo no encontré lerén esta Navidad, ¿eh? Yo no encontré lerén. No, yo no vi lerén. No, yo tampoco. Yo tampoco, no. Oye. Va a haber que sembrar entonces lerén, a lo que nos gusta eso de la Continúa, Roberto, excúsenme. Entonces, además tenían algunos otros productos agrícolas. Yo destacaría entre ellos el maíz. Pero, bueno, ¿qué significaba en la dieta taína el maíz? Un 5, un 10% del aprovisionamiento. Parece que no era muy importante. No era importante. Existía, hacían algún subproducto del maíz, como un tipo de cerveza, un licor, con el cual se embriagaban. Las fiestas estaban hechas con esa bebida. Y luego, pues había algún que otro producto de patios, básicamente de huertas alrededor de los caneyes, como por ejemplo ajíes. Espérate, dile a la gente, porque mucha gente no los conoce. caneyes. ¿Qué es un caney? ¿Qué es un caney? El caney era la vivienda comunal de los indígenas donde vivían familias extendidas. Eran casas circulares con techo cónico, donde cabía una gran familia, alrededor de 30 y pico de personas. Vivían ahí adentro. Vivían todos ahí, ahí cocinaban, ahí tenían un proceso productivo comunal. Es decir, el caney era la base de una organización basada en familias extendidas, de la cual entonces se desprendían clanes, unidades más amplias, y de los clanes ya tribus. Okay. Entonces era la forma de vinculación del parentesco y al mismo tiempo del sistema productivo. ¿Cómo producían los taínos? La agricultura taína era altamente desarrollada. Yo diría... ¿Cómo? Espérate. Me acabas de romper un esquema. Sí, yo diría que era de las agriculturas más eficientes del mundo en aquel momento. Como parte de las agriculturas de América, sobre todo ya las agriculturas de los asentamientos en proceso ya de constituir culturas clásicas bien desarrolladas. Los taínos provenían de 2000 años antes aproximadamente, un poco menos, de América del Sur, donde la agricultura era todavía bastante poco desarrollada. En las selvas amazónicas y Orinoco y del Orinoco, pero en el territorio insular, sobre todo en la isla de Santo Domingo. Espera, déjalo ahí. Vamos a dejarlo ahora para el próximo segmento, porque vamos a dejar el interés del público. Señores, recuerden de dónde venía la agricultura. ¿Ya?
Señor director, hagamos una breve pausa. El algazoil, como quelatante y agente con acción buffer, regula el pH, ayuda a activar y retener los fertilizantes químicos solubles en agua, logrando un mejor aprovechamiento de los mismos. Quedé sorprendido realmente de las maravillas que puede hacer este producto en el suelo, cómo puede activar todos los nutrientes. Kiasa, la seguridad de sus cosechas. Bueno, lo he usado 3 veces y de hecho ya compré para hacer una nueva aplicación, que ya estamos en tiempo de hacer aplicación en la finca. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Así nace un Kia. El Kia 2700. Da más, cuesta menos. Es una camioneta muy grande o resulta un camión pequeño, con un 30% extra carga. El Kia 2700. En 1993 iniciamos una vida más activa y siempre lista con Listamilk. Desde ese día hemos innovado y crecido junto a ti y los tuyos. En el 2012 celebramos la llegada del empaque MIT antiderrame, más fácil de abrir, cerrar y almacenar. Listamilk, siempre lista, porque la vida es rica. Bueno, nos quedamos agricultura desarrollada. Me llamó muchísimo la atención el tema, pero vamos a dejar que don Roberto nos siga desarrollando. Venían del sur, ¿no, verdad? Bueno, venían de América del Sur los agrícolas, taínos, otros grupos previos vinieron de otros lugares también. Y en in situ, en nuestra isla, se beneficiaron de influencias pues, de América del Sur, de lugares desarrollados de América del Sur, probablemente sobre todo las montañas del norte de Colombia, donde había ya un foco importante de unas culturas que estaban evolucionando rápidamente y donde aparentemente surgió un tipo de montículo agrícola que los taínos adoptaron y desarrollaron sistemáticamente como elemento primordial de la agricultura taína. ¿En qué consistía el montículo? ¿En qué consistía? Era un redondel donde echaban capa vegetal, buena tierra, tenía una altura de un par de pies, es decir, suficiente para que los tubérculos crecieran con mucho nutriente y en condiciones blandas. Oye, qué diferencia, porque cuando tú la siembras está en condiciones duras realmente. Entonces al tener montículo está blanda realmente. Blanda y así crecía más rápido y se daba más grande, claro. Pero además, esto equivalía al arado, pero además en el montículo o montón, como lo llamaron los cronistas de Indias,
echaban cenizas, echaban diversos algas, diversos tipos de desechos agrícolas. Desechos agrícolas, materia orgánica, como materia llamamos aquí orgánica, ahora. exactamente, y había un equivalente del abono, es decir, estamos hablando de por una parte nutrientes, arado, ajá, y por otra parte abono además orgánico. Orgánico, nutrían la planta. Entonces, sí, entonces claro, la productividad fue muy alta, los taínos para trabajar bastaba con que promedio para alimentarse a ellos y a sus familias trabajaran alrededor de 2 meses al año. Es decir, era una productividad alta. Es verdad que ellos comían poco. Se decía que 5 españoles comían más que un indígena. Es decir, ellos ¿comían poco? Sí, ellos comían poco. Eran delgados, eran bajitos y comían poco. Y aparentemente tenían un cierto déficit de proteína porque los elementos que les proporcionaban proteínas eran relativamente escasos. Por ejemplo, las jutías. Había 4 tipos, hoy día solo quedan 2, ¿verdad? El solenodonte y la jutía. Eran muy demandadas por los jefes, por los caciques y los nitaínos. Pero tenían pájaros, tenían algunos lagartos, es decir, ellos se abastecían de cierto, y desde luego el pez. Los peces, tanto pez de río como pez de costa. Entonces, claro, junto con la agricultura había cacería y había pesca. De manera subordinada. Claro, el grueso era agricultura y dentro de ella, como te decía, cazabe. Pero bueno, trataban de compensar lo suficiente, producían lo suficiente. Ahora, no contentos con eso, en lugares donde se demandaban componentes tecnológicos todavía más avanzados, ellos dieron pasos en ese sentido, particularmente en los valles del suroeste, desde Asua hasta Puerto Príncipe, actual en Haití. En esas zonas áridas, ellos construyeron canales de riego. ¿Qué? Canales de riego. Rústicos, claro está. Claro, porque hay poca agua realmente. Muy poco desde entonces, ¿verdad? Eso es una cosa natural, en función, como tú sabes mejor que yo, de los vientos alisios, etcétera, la cordillera. Y entonces compensaron esta deficiencia del medio ambiente con la construcción de estos rústicos canales que elevaron notablemente la productividad. En consecuencia, en los lugares de aridez, debido a esta incorporación de tecnología, tuvieron una agricultura todavía más avanzada que la de los montículos sin regadío. Se calcula, por los datos que provee las casas, yo sobre todo he hecho cálculos en ese sentido. Las casas, Bartolomé de las Casas. Ah, sí, perdón, Bartolomé de las Casas, el principal cronista de Indias del siglo XVI, que se puede calcular que la agricultura taína no estaba distante en los lugares de regadío de la agricultura más avanzada desde el punto de vista productivo del mundo, que era la de México en ese momento. La de México. México y China tenían las mejores agriculturas del mundo. En el maíz, México, China en el arroz. Entonces, bueno, era una agricultura muy avanzada, terminando de responder tu pregunta, que todavía no se había expresado en el régimen social, pero que indudablemente daba potencialidades a un desarrollo en todos los planos de la comunidad taína para un futuro próximo. Esto fue, claro, interrumpido por los españoles. Mira, me llama la atención, por ejemplo, creo que también tú hablabas de la justía, ¿no, verdad? Hablabas de pajaritos. Pero, por ejemplo, las iguanas, ¿no son de aquí también originarias? Sí, como no, había 2 tipos de iguanas, como las sigue habiendo, y las comían. Y las iguanas eran también un plato para caciques. Escúchame, ¿tú has probado la iguana? Sí, yo la probé una vez. Buenísima. No, tú no te imaginas. Yo en Nicaragua, allá le llaman garrobo también, iguana. Yo era fijo comiendo iguana. A mí me encanta porque sabe entre pollo y pescado. Miren, señores, una de las cosas mejores que puede haber es una iguana. Pero no lo publicitemos mucho porque hay que protegerlas. Sí, claro. Los caciques las ponían en fuego lento, con humo y sobre todo con troncos de guayabo, porque la guayaba es una fruta originaria de nuestra isla, posiblemente, de esta isla, o por lo menos de las islas del Caribe, Antilla, para ser más moderados. Y deja un olor muy especial en los alimentos, el humo de la guayaba. Una barbacoa hacían entonces. Sí, eran más bien ahumadas que comían las
Era un plato que las casas dice que los españoles comentaban cuando comían estos platillos de iguanas de los caciques, que nunca habían comido nada tan sabroso como eso. Bueno, no lo o sea que además no hemos dicho nada, no hemos dicho nada. Además tenían nociones los taínos de la exquisitez en materia culinaria, como no. ¿Sonaban, aderezaban, le echaban ají o qué? Sí, seguramente, pero sobre todo en el caso de la iguana bastaba con el humo. Con el humo. El humo del guayabo. El humo del guayabo. Sí, de los troncos de guayabo. Mira, buena idea para un barbecue, conseguir unas cuantas matitas de guayaba y por lo menos ramos está. Yo lo he usado varias veces por indicación. Yo no soy cocinero, pero amigos míos que saben cocinar usan los palos de guayabo. Mira, buena idea, me llama la atención realmente, buena idea. Vamos a ver si inventamos un día con Enriquillo y hacemos una barbacoa. Bueno, pues Manuel, esta agricultura era tan potente que los españoles la adoptaron de manera automática y pesó. Explícate, ¿cómo? Bueno, los españoles dejaron de estar proveídos desde el segundo viaje de Colón y desde el primero, los que quedaron, que luego fueron muertos por los indígenas, dejaron de estar proveídos de trigo y de harinas y de cualquier otra cosa y de carnes provenientes de España. Tuvieron que adaptar, integrar el desarrollo tecnológico milenario de los aborígenes in situ, en el suelo. Ellos conocían... Tenían que vivir de algo. Claro, y además se aprovecharon de esto razonablemente, puesto que no había otra solución. Los taínos sabían una agricultura, sabían hacerlo, y los españoles lo que hicieron fue copiar. Los montículos agrícolas existieron como tecnología agrícola básica en el país hasta el siglo XVII. ¿Por qué se descontinuó en el XVII? Yo tengo la hipótesis de que a causa de que la agricultura prácticamente desapareció en el país en el siglo XVII, como consecuencia de todo el descalabro de la economía colonial en la segunda mitad del siglo XVII. Pero eso vamos a hablar ahorita, eso lo tenemos. Yo te tengo un pedazo especial para eso. Yo quiero que ahorita tú me hables de caña de azúcar, de ganadería, ¿ya? Y qué ocurrió aquí en el país, porque yo quiero aprovecharte. Son 520 años que queremos hablar de comida. Muy bien. Entonces, comían jutía. Una pregunta, jutía y iguana. Una pregunta, ¿y cómo pescaban? Tenían varias técnicas, tenían redes, los taínos, usaban arpones desde fuera, desde el aire, desde la superficie, anzuelos y redes, o sea, una pesca bastante convencional. En los ríos era más particular, a veces usaban un veneno orgánico. ¿Tú sabes cómo se llama ese veneno? Creo que le decían barbasco, ¿no? Baiguá. Baiguá. Yo creo que es Baiguá, pero yo creo que está por ahí por donde estaba, ¿cómo se llama este señor? Ponce de León. Hay un proyecto, hay una zona que se llama Baiguá. Yo lo leí en tu libro. A mí me llamó mucho la atención, porque no es que hay una práctica, hay gente que hace esa práctica criminal todavía en los ríos. Sí, pero con química, ¿verdad? Con química, que eso es un crimen. Por eso yo no como camarones de esos que veo por ahí. Yo solamente tengo que ver los camarones vivos para comérmelos realmente. Entonces, ¿le echaban eso en los ríos para pescar? Sí, pero en los ríos también usaban las redes, también usaban los anzuelos y también agarraban a menudo los peces con las manos. Con la mano, sí, ellos tenían sus técnicas. Bueno, había pez entonces para esa época. Sí, había mucho pez y muchas especies locales, que algunas de las cuales, la mayoría de ellas, yo pienso, aunque ya muy disminuidas, todavía Entonces, si usaban redes, hacían tejidos. Sí, correcto. O sea, habían plantas que eran de tipo textil entonces. Sí, tenían cestería basada en las mismas palmas nuestras normales, pero también hacían tejidos desde el algodón. Los taínos tenían una producción muy pequeña de algodón para lo que podían necesitar en algunos objetos de trabajo como estos o de uso, de ajuar, y el vestido, la vestimenta para las mujeres casadas, porque ellos tenían muy poca demanda de esto, ya que generalidad... Las mujeres casadas se vestían, las otras no. Se ponían una falda pequeña llamada nagua. De ahí viene la palabra enagua. Sí. Bueno, y también está el pueblo nagua. Sí. Entonces, nagua, o sea, era una falda pequeña que usaban las mujeres casadas. Sí. Las solteras andaban desnudas, sí. Todos los taínos andaban desnudos.
Ah, tuve que ser un elemento que yo no tenía conocimiento, o sea, andaban desnudos. Sí, no tenían esa noción, eso es común. Inocente era gente. Bueno, yo no diría eso, pero sería cuestión de discusión, porque claro, fueron vistos. Porque en la Amazonas mucha gente anda desnudo. Claro, es lógico, exactamente. Eso se corresponde con un nivel de desarrollo cultural y bueno, sí, se consideraba antes como una señal de atraso. Hoy día no se puede ver de esa manera, porque además el concepto de atraso, de desarrollo, de adelanto, hoy día está relativizado. Los taínos cubrían sus necesidades, tenían una organización social adaptada a ellas, era un pueblo feliz y vivían su vida, entonces no eran tales atrasados, tenían su vida. Y bueno, uno de los componentes de ese tipo de vida era la desnudez, lo cual me parece magnífico. Entonces ellos procesaban el algodón. Sí, lo tejían, tenían los materiales, para hacer tejidos, como no, hilos y tejidos. No. Es una forma muy rústica, claro, a pesar de que los objetos de lujo que tejían eran altamente sofisticados. Espérate, pero de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Señor director, hagamos una breve pausa. El Algasoil, como quelatante y agente con acción buffer, regula el pH, ayuda a activar y retener los fertilizantes químicos solubles en agua, logrando un mejor aprovechamiento de los mismos. Quedé sorprendido realmente de las maravillas que puede hacer este producto en el suelo, cómo puede activar todos los nutrientes. Kiasa, la seguridad de sus cosechas. Bueno, lo he usado 3 veces y de hecho ya compré para hacer una nueva aplicación, que ya estamos en tiempo de hacer aplicación en la finca. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Así nace un Kia. El Kia 2700. Da más, cuesta menos. Es una camioneta muy grande o resulta un camión pequeño, con un 30% extra carga. El Kia 2700. En 1993 iniciamos una vida más activa y siempre lista con Listamilk. Desde ese día hemos innovado y crecido junto a ti y los tuyos. En el 2012 celebramos la llegada del empaque MIT antiderrame, más fácil de abrir, cerrar y almacenar. Listamilk, siempre lista, porque la vida es rica. Se me olvidaron los anuncios. Fersan, la confianza del agricultor. Fersan, siguen siendo los primeros en la tierra.
Recuerde que en estos días, últimos 10 días de enero, hay muchas fiestas, está la Altagracia, está el bicentenario del Patricio Juan Pablo Duarte, y no se me descuide, hay que abonar sus arrocitos, hay que abonar sus arroces. Y ya empezó la cosecha de habichuela, ya empezó en la zona de San Juan de la Maguana. Vitroplantas del Caribe, 476-6681. Señora, ahí va, véanlo ahí. Homero González, véanlo ahí, reconózcanlo. Él garantiza sus plantas puras, plantas de guineo, plantas de plátano. No se preocupe, yo sé que el precio, ustedes están bravitos porque el precio del plátano subió un poquito, pero no se preocupen, que ahí el mes que viene va a empezar a bajar de a verdad el plátano, va a bajar de a verdad. Agrodosa, aseguradora agropecuaria dominicana. Agrodosa, asegure sus cosechas en Agrodosa. ¿No se ha apuntado todavía? Vaya a las oficinas del Banco Agrícola y apúntese en Agrodosa. Agrodosa, recuerde, Agrodosa. Usted tiene que asegurar sus cosechas y ya que Agrodosa ha ampliado su cobertura a los agricultores. Vamos a continuar con Roberto Casá. Mira, Roberto, se me estaba perdiendo algo, se me estaba olvidando algo. Yo vine a hablar de taíno y esas cosas, pero yo te tengo una sorpresa. Sí, porque tú eres el director general del Archivo General de la Nación. Y yo tengo, hay cosas que uno no se desprende, ¿ya? Pero resulta que tú no te imaginas la historia de este libro. Mi primer sueldo en este país, yo lo recibí, yo entré a trabajar a la agricultura el día 1 de diciembre de 1978. Y yo no sé, como a los 15, 20 días salió el doble. Sí, me salió el doble. Yo estaba recién entrado. No fue el doble, pero fue algo que me entró. Y lo primero que yo hice, me fui con mi hijo Osvaldo a la José Reyes esquina Conde. Ahí venden libros usados. ¿Tú sabías eso? Sí. Mira, Roberto, tú no me vas a creer. El primer libro que yo compré cuando yo vine aquí a la República Dominicana fue este libro. Se llama así, Informe sobre las condiciones forestales de la República Dominicana. Lo escribió Carl Woodward. ¿Y tú sabes de quién es el libro? Porque aquí lo dice el sello. Ahí dice, Archivo General de la Nación. Señores, véanlo ahí. Véanlo ahí. ¿Ya? Enfócalo ahí, aquí. Ahí, ese es el sello. Archivo General de la Nación. Yo voy a proceder. ¿Y el otro sello qué es? No distingo, creo que dice Ateneo o algo así. Ateneo Dominicano. Sí, yo voy a proceder a devolver, porque esto está clasificado por el Archivo General de la Nación. Parece que solamente habían 2 ejemplares, 2 de 2 dice ahí. Yo voy a proceder a devolverle al Archivo General de la Nación. Muchas gracias. Esta obra fue publicada, señores, en el año 1910. 1910, hace 102 años. Roberto, para el Archivo General de la Nación. Muchas gracias. Tengo que devolverlo. Mañana se integra a la biblioteca, mañana mismo espero que comience a ser digitalizado y que ya el público lo tenga disponible en la web dentro de pocos días, porque es un libro pequeño. ¿Digitalizado? ¿Ustedes lo digitalizan de una vez? Nosotros digitalizamos en minutos un libro como este. Tenemos muchos escáneres del mayor rendimiento, de la mayor calidad a escala mundial y vamos colocando los libros que nos van llegando en la biblioteca digital que está en Internet. Está en Internet. Es una biblioteca que aspira a ser una biblioteca dominicana completa, de todas las áreas. ¿Cómo se accesa a hay un link, un nexo a través de la página web del archivo que es agn.gov.do. Ok, agn.gov.do. Apúntenlo ahí, yo sé cómo sea, se lo voy a poner, vamos a hacer un ejercicio próximamente con el Archivo General de la Nación para que veamos obras ahí, ¿ya? Mira, no sabía eso, Roberto. Bueno, mira, Roberto, ya gracias. Devolví, ya, tú me quitaste un peso encima, porque yo cada vez que, para mí, una vez me preguntaron, ¿qué es lo que más vale en esta casa? Me preguntaron una vez, y yo digo, mira, ese libro que está ahí, ese libro es del Archivo General de la Nación, y para mí es una obra que tiene un gran valor, porque, señores, la foresta
es lo más importante que tiene la República Dominicana. Recuerde, señor, el agua es vida, no la desperdicie, no la desperdicie, recuérdelo, el agua es vida. Vamos a continuar con los taínos, vamos ahora a pasar, casi estamos pasando, ya, a cuando se acabaron los taínos y trajeron los esclavos de África, y yo quisiera saber qué era lo que comían ellos, pero vamos a continuar con, me llamó la atención lo de la cestería. Entonces, ¿hacían cestería como artículo de lujo o cómo era que lo hacían? De los dos tipos, había cestería utilitaria y había cestería de lujo. O sea, los taínos tenían una artesanía suntuaria muy desarrollada porque los caciques ya trataban de tener un concepto destacado como seres con, digamos, dotes místicas, es decir, eran jefes religiosos, y su jefatura tenía que proyectarse a través del lujo. Eso es un poco complejo, pero bueno, por estas razones había toda una artesanía de cosas muy bonitas, de artesanía muy desarrollada, que los engalanaba y tenían una serie de privilegios como mejor comida. Por ejemplo, el casabe de los taínos era muy delgadito, le decían jau-jau, por ejemplo. Jau-jau. Jau-jau. Por ejemplo, ¿verdad? Esos son detalles que diferenciaban al jefe del comunero. Los jefes eran polígamos también, tenían varias mujeres. El cacique Boechío, que parece que era el más poderoso, una confederación de cerca de 70 caciques que él dirigía, o sea, porque los caciques no eran solamente los grandes, había 3 escalas de caciques. ¿Boechío por dónde la cantaba? Cerca de la actual ciudad de Leogán, en Haití. Leogán, en Haití. Sí, más allá, más al oeste de Puerto Príncipe. De Puerto Príncipe, sí. Por esa zona ahí. Ese es el cacicaco de Jaragua. Jaragua, exactamente. Entonces, Boechío tenía cerca de 30 mujeres. Ahí, en esa zona, es donde había más algodón. En la zona ahí de se da el algodón porque es seca. Exactamente. En ese valle de la ciudad de La Yaguana luego, y hoy día Puerto Príncipe, ese es un valle donde los taínos tenían agricultura y regadío con algodón, entre otras cosas. Sí. Mira, una pregunta, y me llama la atención, y hablando de lujo, porque por ejemplo tú vas a Colombia o vas a Perú, ves muchos artículos de oro. ¿Ellos llegaron a desarrollar el oro también? ¿Cómo no? En su adorno, en los semíes ponían placas de oro. No tenían todavía el oro fundido. Ajá. No fundían oro. O sea. Si los hicieron fue muy poco. Generalmente el oro lo machacaban y hacían pues piezas finas, algunas de las cuales colocaban en diversas partes del cuerpo, o bien las ponían en diversos lugares de los ídolos, de los artículos suntuarios además. Así era lo del oro. ¿Y frutas? Comían, ya hablamos de yuca, hablamos de aje, de batata, hablamos de iguana, hablamos de jutía, peces, y esas frutas. Por ejemplo, tú hablaste del guayabo. ¿Comían fruta? Sí, mucha fruta, indudablemente. El taíno se sabía alimentar de productos del bosque. Ellos tenían incluso varias especies no frutales que estaban semidomesticadas, varias. Es decir, ellos hicieron un trabajo rápido de domesticación y de desarrollo agrícola, y desde luego ellos incorporaron frutales en los huertos familiares. Es decir, ya el frutal comenzó a ser objeto de atención desde el punto de vista agrícola. No es que tenían plantaciones de frutales, pero cultivaban el suficiente frutal para las necesidades, porque los taínos no producían excedentes. Pero desde luego ellos se aprovechan, es para ellos, sí, para pequeños intercambios, para la localización de objetos raros, de objetos, por ejemplo, los que vivían en el interior, en la montaña, buscaban mariscos de la costa y entonces les entregaban productos desde el interior, como podía ser precisamente el oro. O sea, hacían trueques entre ellos. Trueques, exactamente. A veces esos trueques llegaban a América del Sur, pero eran de magnitudes muy pequeñas. Entonces conocían las frutas dominicanas, las frutas por excelencia, con excepción de algunas que se introdujeron posteriormente, que tendríamos que listarlas, entre las cuales, por ejemplo, puedo destacar el mango, ¿verdad?, que viene de la India y entró aquí en el siglo... Entró en el siglo XVIII el mango, pero
Apunten. Los taínos tenían frutas como la guanábana, como el jobo, el candongo, exactamente, el candongo, el anón, la lechosa, el algarrobo, el mamey. Es decir, tenían una provisión amplia de muy buena fruta, algunas de las cuales eran originarias de las Antillas. De las Antillas, como por ejemplo, sí, la guayaba es casi seguro de las Antillas o a lo sumo de la cuenca del Caribe. Yo soy de opinión que es de esta isla originaria la guayaba, pero es una opinión, yo no soy un especialista. No importa. Pero bueno. Voy a tener que buscar a Vavilov en estos días, porque, señores, la semana que viene les traigo el libro de Vavilov, se lo voy a traer en ruso para que lo vean. Y bueno, algunas de estas frutas que los taínos consumían mucho, hoy día la gente no las conoce, con excepción de lugareños de determinados lugares donde todavía sobreviven. Pongo el caso del icaco. A ver, ¿cuántos muchachos hoy día en este país, de esta ciudad de Santo Domingo, conocen el icaco? Los contamos. Pero en los super no venden icaco. No, claro que no, pero es lo que digo. Los taínos, sin embargo, comían el icaco frecuentemente, porque había bosques de icacos en las zonas costeras, eran bosques, como había bosques de mameyes en las zonas montañosas. En las zonas montañosas. Del icaco luego se hizo hasta inicio de mi generación, el mejor dulce del país. Era el mejor dulce, como era excelente dulce. Mi mamá siempre habla del dulce de icaco. Claro, era lo mejor que podía haber. No, mira, yo lo voy a apuntar porque yo... Y es el caso, por ejemplo... No te habrá mata de eso ahora mismo. No, en las costas, tú vas a la península de Samaná o vas a la Saona o vas al promontorio de Cabrera y te vas a encontrar con muchas matas de icaco. Las han exterminado mucho, pero quedan. El que las quiere buscar las encuentra. Yo tengo sembrado icaco en mi colección de frutales. Sí, porque aparece en algunos viveros. O sea, ya hay viveristas que la están recuperando. Esta y otras frutas. Escuchaste, Emilio Armando Olivo Ponce de León, para tu vivero. Icaco. Hay que recuperar esa planta. Es originaria de acá. Icaco. Sigamos, Roberto. Bien, entonces los taínos, como digo, pues sí tenían una visión muy desarrollada del uso de la fruta, sin duda alguna. Ok, entonces ya hablamos de lo que había antes, en la etapa precolombina, antes del descubrimiento, el 5 de diciembre, que fue que llegaron a la mole de San Nicolás, creo que se llama la mole de San Nicolás, por Depey, donde está Haití ahora mismo. No, por Depey está más hacia el este. Colón le puso así al lugar. Sí, eso entonces, viene de Colón. Estamos ahí, ya llegaron los españoles, señores. Vamos ahora a ver qué fue lo que pasó aquí, ya, en el país, porque los españoles también trajeron, por ejemplo, la caña de azúcar, el arroz, trajeron otros cultivos. También vamos a hablar del mango. Quiero que me hable también del mango. Roberto, ¿qué fue lo que trajeron los españoles? Y una pregunta, escúchame. Entonces, a falta de pan casabe, de ahí es que viene el dicho. Sí, correcto. Eso es un dicho muy revelador de una cosmovisión de los dominicanos. ¿Por qué? Porque los urbanos, desde época española, incorporaron el pan de trigo, de harina. El pan de trigo, ya. Y se veía el casabe de manera absurda como un alimento de segunda categoría. El casabe es muy superior en todos los sentidos de la alimentación y de la salud al pan. Espérate, repite eso, por favor, Roberto. Roberto, tienen que repetirlo. Señores, oigan esto. El casabe, repítelo, por favor, Roberto. No, bueno, estoy diciendo que el casabe es un alimento muy superior al pan. El pan es nocivo para la salud, incluso da hasta alergia. Sí, hasta alergia. Claro, el pan es malo. No vamos a matar paradero. Los estudios de demografía histórica muestran que en las épocas en que en Europa Occidental predominaba el pan blanco, aumentaba la mortalidad, mientras que en la época del pan negro bajaba la mortalidad. Los dominicanos felizmente comieron siempre, hoy ya poco, mucho casabe, y eso era un elemento de salud, pero el que podía comer pan por estar ubicado en ciudad y tener los ingresos necesarios, el pan siempre es mucho más caro que el casabe. Perdón, pero Mora, casabe, ya yo no voy a comprar pan de agua, no olvídate del pan de agua, casabe, vamos a comprar
Casabe, que hay bastante casabe acá en la República Dominicana. Correcto, felizmente Roberto, tenemos esa tecnología. En muchos países de la región el casabe se ha olvidado. En Cuba no conocen el casabe. Sí, yo me di cuenta una vez. No, hubo un corte radical por haber sido Cuba una sociedad esclavista muy desarrollada. Que le quedó a España. Entonces, bueno, adoptó en La Habana una comida española, una barbaridad, pero fue así históricamente. Entonces, hoy día un cubano habanero, sobre todo, desconoce lo que es el casabe, es que no lo ha visto nunca. Y nosotros, felizmente, hemos mantenido esa agricultura vernácula. ¿Tú sabes que casabe? En el casabe y en muchas otras cosas. ¿Tú sabes que casabe también hay en Venezuela? Sí. Yo he visto siempre, aquí en América, solamente lo he visto acá y en los venezolanos, ¿ya? Pero ellos también han abandonado también mucho el casabe. Pero aquí, mira, señores, miren, recuerden, ojalá que no suba el precio del casabe, por eso que tú acabas de decir ahora mismo. Señores, el casabe es salud, y acuérdense que el trigo, ya, mejor dicho, el pan viene del trigo, y, señores, así ahorramos divisas. ¿Usted sabe cuánto importamos de trigo el año pasado? Más de 140 millones de dólares. Y le mostré ahorita cómo estaba el precio del trigo. Y además, comer casabe es salud. Continuemos, Roberto. Entonces, ¿qué trajeron los españoles? O sea, ¿trajeron trigo? ¿Las vacas las trajeron ellos? Intentaron aclimatar todas las especies de la agricultura española, pero evidentemente no se podía. Entonces, muy pocas especies propiamente de España se implantaron en el país por una diferencia climática obvia, de manera que la agricultura nuestra siguió siendo una agricultura taína. Claro, los dominicanos siguieron comiendo víveres, fundamentalmente. Entonces no fueron los africanos, los esclavos africanos que trajeron los víveres. No, trajeron algún que otro producto. El ñame. Como por ejemplo el ñame, muy relevantemente, correcto, pero no, incluso el aporte africano, yo diría, a la dieta de los dominicanos fue bastante limitado. O sea, se habla mucho de la herencia africana, pero eso es muy discutible. Es más cuento que otra cosa. Bueno, por lo menos en muchos aspectos, evidentemente es un tema y es parte de nuestra identidad y nuestro desarrollo histórico, pero no el desarrollo de la propia comida dominicana después de la conquista es básicamente una proyección de la agricultura taína, en la gran mayoría. Porque, como les digo, de África llegó muy poco y de España menos todavía. Menos todavía. Entonces, bueno, ya hay que esperar mucho para que en términos agrícolas veamos el inicio de una transformación. Si vemos los documentos, por ejemplo, los documentos que hay en el Archivo General de la Nación, como las descripciones de propiedades con motivos de venta, con motivos de herencias, etcétera, sucesiones, pleitos, nos vamos a ver que lo que se comía respondía al conuco de los taínos. Y las descripciones son claras. Los dominicanos vivían de pequeños conucos de alrededor de 10 tareas de tierra. Es decir, lo necesario para alimentarse. La familia. Y lo otro era accesorio. Y los que se salían de eso respondían a un poder adquisitivo fuera del acceso de la generalidad de la población, porque desde la colonia, la nobleza local trataba de comer pan, trataba de beber vino y de comer una serie de productos españoles menores, pero eso era muy limitado, al margen, muy pequeño, pero además de manera cada vez más esporádico, porque esta isla se fue aislando de España. Al grado de que, isla de verdad. Claro, al grado de que ya desde finales del siglo XVII aquí llegaba un navío de España cada 4 años, uno cada 4 años. Espera. ¿Cómo? ¿Cada 4 años venía un barco de allá? No había comercio entre los dos países. Eso ya empezó a cambiar a mediados del siglo XVIII. 18, o sea, 1700 y pico. 50, por ahí, con la compañía de Barcelona, una compañía monopólica que vino a explotar este país. Entonces nos dejaron abandonados a la deriva. Totalmente. Por eso fue que nos formamos como país, como dominicanos. Yo siempre he dicho que los dominicanos, bueno, tenemos que hablar de eso ahorita. Yo quiero, el último segmento, yo quisiera que se lo dedicáramos a Duarte. De todas maneras, Manuel, pero lo podemos dejar para otro día, lo de Duarte, porque es un poco difícil, tal vez. Pero no importa, sí. De todas maneras, hubo lo que hay que destacar también, desarrollos locales de la agricultura y de los usos de la agricultura.
Es el caso, por ejemplo, de la introducción de varias especies americanas que antes no existían. El país se hizo uno de los productores de cacao más grandes del mundo en el siglo XVII, por ejemplo, desde finales del XVI. De lo grande, y sobre todo la primera mitad del XVII. Cacao. Cacao. El cacao nuestro era básico. Ahora, ¿de dónde sale el cacao? De México. De México. Pero bueno, no existía con los taínos. Ah, no existía. No, aquí no había cacao, no, eso era de México. Pero aquí se introduce y bueno, se desarrolla. Lo trajeron los españoles. Es correcto, pero así hay una serie de productos de América que pasan a formar parte de la vida dominicana, de la dieta y de la agricultura dominicana. El gran aporte así grande fuera de América hasta finales del siglo XVIII fue la caña de azúcar. Caña de azúcar. Sí, en agricultura. Si hablamos, por ejemplo, de animales, claro, los animales de la crianza son de Europa y en cierta medida también de África, en cierta medida. Escúchame, Roberto, vamos a un pequeño paréntesis. Se nos olvidó un frutal que no lo mencionamos, la piña. La piña creo que viene del Orinoco, si no me equivoco. Sí, pero no había llegado al país. La ¿cómo? piña, explícame. La piña, según las casas, no había pasado de Puerto Rico. Él dice que aquí no había llegado. Porque iba avanzando algunas cosas. Es correcto. Y desde un siglo y pico antes, las Antillas Mayores estaban bastante incomunicadas de América del Sur por la incursión de los caribes. Los caribes supusieron un corte de las relaciones fluidas que antes existían por las canoas. Los taínos tenían unas canoas maravillosas, eran grandes navegantes, los caribes todavía mejores, canoas donde cabían 80 personas, o sea, eran pequeños barcos, como no. Ellos usaban las ceibas. La ceiba, que es el árbol nuestro más grande, uno de los árboles más grandes del mundo. Hay poco aquí en el país. Sí, la han exterminado mucho, la han exterminado. Como se ha hecho tanto daño a la naturaleza de este país, sí. Entonces, bueno, no, de fruta se podría hablar bastante. O sea, indudablemente lo de la fruta es todo un tema. Es algo bonito. Entonces la piña no llegó hasta acá. No, según las casas. ¿Y el aguacate? El aguacate es mexicano y de guatemalteco básicamente, es de esa zona entre Guatemala y sur de México. Entre Yucatán, Chiapas, esa zona. Y yo pienso que llegó muy rápido, puesto que en inventarios del siglo XVII ya se mencionan las matas de aguacate. Hay 2 o 3 frutas que vienen de fuera también, como los cítricos. Vienen de Europa, originalmente vienen de China, pero pasan por el mundo árabe, etcétera, etcétera. Hay alguna que otra fruta así como los cítricos, pero yo diría que sobre todo las frutas dominicanas que se expanden desde la colonia son frutas americanas. América es el gran depositario de la fruticultura mundial junto con China, básicamente. Óiganlo bien, repítelo. Claro. América. Eso hay que decirlo. Porque aquí la gente solamente vive pensando en Europa y Asia, delicatessen, las cosas exóticas, uva, manzana, ya. Claro, mira lo que tú acabas las de mejores decir, frutas, bueno, evidentemente hay otros lugares que tienen frutas muy buenas, como, qué sé yo, el caqui, el lichi de China, pero bueno, y el níspero de este país. ¿El níspero dominicano? ¿No es dominicano? Explícame. Ah, es de México también. México, no existía aquí tampoco. Entonces, el cacao, el aguacate... Aquí había una sapotácea que está casi desaparecida, pero también ya hay algunos viveristas y personas entendidas en el asunto de la fruta que la están recuperando, que es la totuma. ¿Tú no conoces la totuma? No, espérate. Señores, no. Roberto, tú me acabas de dar un insulto. Yo no conozco la totuma. Yo creía que la totuma era una totuma, un yaguazo. No, es una fruta, es un zapote pequeño, pero amarillo, redondito y de un sabor extraordinariamente rico. Totuma. Voy a buscar. Esa era una zapotácea dominicana. Se considera que la totuma es no solamente originaria, sino que es endémica de esta isla, la totuma, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, evidentemente este país se hizo un país de frutas silvestres, por la forma en que se desarrolló el país como país extremadamente pobre, pero con una naturaleza pródiga, que es una bendición que tenemos los dominicanos, de esta naturaleza extraordinaria. Y yo diría que
es una herencia cultural extraordinaria y una potencialidad en términos de gusto, en términos de vida social y de salud, puesto que yo considero, sin ser médico, pero por lo que entiendo, que la fruta es el alimento más noble, no solamente el más rico, sino el más noble y el más sano. Entonces, bueno, aquí tenemos fruta de todo tipo, porque además ya por las condiciones ecológicas, en los lugares frescos, desde hace ya un par de décadas, quizás un poco más, desde quizás los primeros experimentos, por lo menos muy importantes así, de un agricultor de origen valenciano, Rosselló, Rosselló, en zona fresca. Él ya metió cosas como la manzana de manera sistemática, como la ciruela, como el caqui. El caqui, exactamente. Sí. Pero ya el caqui hoy día está en otros lugares del país, ya el caqui se está generalizando, ya es una fruta que empieza a ser conocida y que es de las mejores del mundo, una fruta china, de manera que la variedad climática que tenemos ha contribuido a esa diversidad frutícola, pero permite potencialidades todavía mucho más grandes. Déjame decirle algo al público. Miren, señores, usted que está viendo el programa, inversionista, banquero, vean, don Roberto nos ha dicho 2 frutas que pueden ser nichos para la República Dominicana, nichos para el desarrollo de la fruticultura, que podemos ponernos a un proyecto a largo plazo a desarrollarlo con fuerza para entrar a esos mercados, el icaco y la totuma. Vamos a darle seguimiento a eso, ¿ya? Porque me llama mucho la atención. Vamos a hablar con la gente del IDIAF, del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Vamos a Rafael, ya tú sabes, vamos a hablar en estos días sobre eso porque me interesa. Porque miren, esos son nichos que debemos de explotar. Esos europeos que están locos por frutas exóticas. Icaco y totuma. Continuemos, Roberto. Entre muchas otras, Aquí debe haber en el país alrededor de 150 especies ya existentes de fruta. Este es uno de los países del mundo, pocos dominicanos lo saben, pero eso hay que trabajarlo, Manuel, que tiene mayor diversidad ecológica. Aquí hay más de 1000 árboles nativos de este país. En el mundo entero son 100.000 árboles. Sí. Pero ¿cuál es la porción del territorio de los 50.000 kilómetros de este país en el mundo? Nada, ínfima, y de 10 millones de habitantes sobre los miles de millones que hay. Ínfimo, pero en materia de medio ambiente, de diversidad, tenemos una serie de maravillas en este país gracias a las condiciones climáticas. Entonces, bueno, eso sería parte, yo pienso, estratégica de todo un proyecto nacional de desarrollo. Debería ser así. Olvídate, Roberto, que enfatice en la calidad. La calidad ya no es un problema solo de cantidad. Ya. Es mejor producir pequeñas cantidades de buena fruta sana y natural, sin química y sin pesticida, a producir grandes volúmenes o mayores volúmenes de productos basados en cosas tóxicas, perjudiciales como los famosos transgénicos. Estos son nichos, entonces tenemos nichos aquí. Icaco, totuma, tenemos otro. Mira, Roberto, me he quedado sorprendido, porque esto es lo que quiere nuestro programa, darle a conocer al público, ya primero que la agricultura no tiene techo. Para mí la agricultura en la República Dominicana no tiene techo. Para mí personalmente tengo ese concepto. Y el desarrollo de frutales, fruticultura, ya los nichos es sumamente importante. Y recuperar lo taíno, la herencia taína. Tú decías, no se ve el lerén, pero el lerén es sabroso, por ejemplo. Sí, hay otro pequeño tubérculo que es de África, el manicongo. El manicongo, sí. Que también está casi desaparecido. Bueno, yo tengo como 3 años. Yo el año antepasado vi lerenes, pero manicongo tengo que... No, la última vez que yo comí manicongo, no, más de 5 o 6 años. Y otro tubérculo, que ese sí es nativo de aquí, que es la guayiga. Sí, no, la guayiga es un barrio. Vamos a preguntar a los muchachos de este país a ver cuántos saben lo que es la guayiga, muy pocos. La guayiga creen que es un barrio, pero la guayiga, de la guayiga sale un pan sabroso, ¿verdad? Y como un dulce también, yo lo sí, hay varias. Es como un añuga perro, parece. Sí, buenísimo es la guayiga. Claro que sí, eso es sabroso además. Es decir, de ahí hay potencialidades extraordinarias y la guayiga no puede estar más adaptada a este país, puesto que es casi una creación cultural de los taínos. De los taínos. Sí. Entonces, ahí la investigación histórica y agronómica debería confluir en una visión de desarrollo de la calidad
y desde luego de las potencialidades también de la cantidad, puesto que se supone que son plantas adaptadas a nuestro medio ambiente en forma milenaria. La yuca llegó aquí antes de Cristo, es decir, tenemos más de 2000 años con la yuca in situ. In situ, ya. No, mira, me he quedado, nos diste varias claves para nichos. Señores, ya apúntenlo ahí, Icaco y Totuma. Vamos a hacer una breve pausa. O mamey también. Mamey. El mamey, hay la visión absurda de que es venenoso. Sí, yo he oído hablar de eso. Pero eso es absurdo todo. El mamey no tiene nada de venenoso, todo lo contrario, es altamente nutritivo. Es una de las frutas muy nutritivas. Solo que es verdad que puede ser un poco tóxica si se mezcla con muchos otros alimentos. Por lo cual, como en muchas frutas, lo mejor es cuando uno se come un mamey, comérselo solo. Y la fruta en general hay que comerla sola, al margen de otros alimentos. Ahí estamos totalmente de Entonces, coman mamey, muchachos, busquen los mameyes, que es un alimento sabroso y nutritivo, a más no poder, pero cómanselo solos. Señores, aquí la gente cree que el barrio se llama Mamey, Mamey se llama por Mamey y la Guayiga se llama por la Guayiga, señores. Vamos a hacer una breve pausa porque ahora vamos a hablar de esa caña de azúcar que llegó, esa caña fístola que llegó, ese ganado que llegó y cómo se fue desarrollando la agricultura en la República Dominicana. Adelante, señor director. El algazoil, como quelatante y agente con acción buffer, regula el pH, ayuda a activar y retener los fertilizantes químicos solubles en agua, logrando un mejor aprovechamiento de los mismos. Quedé sorprendido realmente de las maravillas que puede hacer este producto en el suelo, cómo puede activar todos los nutrientes. Kiasa, la seguridad de sus cosechas. Bueno, lo he usado 3 veces y de hecho ya compré para hacer una nueva aplicación, que ya estamos en tiempo de hacer aplicación en la finca. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Así nace un Kia. El Kia 2700. Da más, cuesta menos. Es una camioneta muy grande o resulta un camión pequeño, con un 30% extra carga. El Kia 2700. En 1993 iniciamos una vida más activa y siempre lista con Listamilk. Desde ese día hemos innovado y crecido junto a ti y los tuyos. En el 2012 celebramos la llegada del empaque MIT antiderrame, más fácil de abrir, cerrar y almacenar. Listamilk, siempre lista, porque la vida es rica. Señores, se nos había quedado una fruta que salió ahora fuera del aire. La champola, que diga, escúcheme, la champola no, la guanábana. Y la guanábana, vean que la guanábana no es de aquí también. Bueno, sí, es nativa.
totalmente nativa, existe desde tiempos milenarios. Habría que ver los análisis de polen que nos dicen de cuándo posiblemente se introdujo la guanábana, aunque es nativa, o sea, originaria en sí, posiblemente de Brasil. De Brasil. Posiblemente, eso no creo que esté tan bien establecido, pero en todo caso es nuestra fruta. Y la guanábana, además de ser una de las frutas más sabrosas del mundo, pienso yo, para mi gusto. A mí me gusta mucho la guanábana. Claro, La champola me encanta. además, por ejemplo, a pesar de que no es lo más sano, la leche nunca es buena. No, pero la champola es con agua que yo me la tomo. Yo no le echo leche. Ah, bueno, tú no le echas Yo leche, le echo no, leche, pero mucha gente le echa leche. Como le echan al zapote y a la lechosa. No, agua. No, de acuerdo, Sí. así debe ser. Sí. Y además es más sabrosa en definitiva, así sin leche. Pero bueno, la guanábana es una fruta extremadamente sana y curativa, es anticancerígena. Está considerada una de las frutas más medicinales del mundo. Ahora, si queremos una fruta nutritiva, la A1 del mundo entero es la guayaba, nuestra fruta por excelencia. La guayaba. La guayaba tiene una cantidad tremenda de los antioxidantes, vitamina A, vitamina C, por ejemplo en la C a un grado bastante superior que cualquier cítrico, por ejemplo. Entonces, bueno, el que quiera tener buena salud, que se coma una guayaba todos los días, con una basta y sobra. Una guayaba de mediano tamaño. O sea que tenemos una potencialidad tremenda para la mejoría de la calidad de la vida de los dominicanos. Y eso se lo debemos a la herencia taína. Eso es un proceso de larga duración de las estructuras económicas y de vida de los dominicanos en el largo plazo. Una pregunta. La caña de azúcar, ¿por qué fue que vino? ¿Fue porque la trajeron o porque fue que consideraron que lo único que se podía producir aquí era caña? La trajo Colón en el segundo viaje porque ya el azúcar, que es la caña surgió en Nueva Guinea, pero se desarrolló como proceso agrícola y de procesamiento industrial en India sobre todo. En la India. De India fue pasando, el azúcar era un bien suntuario, Colón, que era un obseso con el dinero, con el oro. Sí, le gustaba mucho los cuartos. Por supuesto, era un místico, pero un místico revestido de ese componente mercurial. Entonces, ya en el segundo viaje trajo cañas y desde 1494 aquí hay caña en la isla. Entonces, bueno, se hizo al poco tiempo un producto de tipo industrial, ya desde 1514 aproximadamente, 1515 comenzaron los primeros experimentos sistemáticos con la caña y ya en 1520 se arrancó. Cuando los jerónimos empezaron Exactamente, los jerónimos son los que incentivan la instalación de los primeros ingenios, creo que 3. Además de cura eran banqueros. Sí, tenían un criterio. Lo que pasa es que eran demandas de la época. Se acabó el oro, se murieron los indios, los mataron, entonces había que buscar una vía de recomposición de la economía colonial y el producto que se vio con más potencialidades para la exportación fue la caña. Efectivamente vivimos en gran medida de la caña en el siglo XVI y hasta hace 20 y pico de años todavía este país vivía en una buena proporción del azúcar en dos grandes etapas, siglo XVI por una parte hasta parte del XVII y sobre todo desde fines del XIX hasta muy avanzado el siglo XX, finales del XX, o sea 2 siglos azucareros, pero que han sido siglos cardinales de la formación del país. Y en ese sentido la caña es un producto fundamental. Pero yo quisiera destacar que la presencia europea trae otras cosas. Ya no en la agricultura, aunque sí en parte, pero cosas americanas, al menos en nuestra colonia hasta el 18 fue todo americano, pero hay una cosa básica, que es la ganadería. Colón también trae animales desde el segundo viaje, trae cabras, trae cerdos, generalmente de Canarias, lo cual es un detalle muy importante. No hemos mencionado la importancia de Canarias en la agricultura y la ganadería dominicana, pero muchas de las cosas que se meten aquí, como las cañas, la caña de azúcar viene de Canarias, es una readaptación. ¿Quiénes son los primeros maestros de hacer azúcar en el país? Canarios. Es decir, Canarias es como un enlace entre Europa y América en ese aspecto. Entonces las cabras que llegan, las ovejas que vienen son todas de Canarias, incluso hay razas que se estima que han pervivido a lo largo del tiempo, de los siglos, provenientes de Canarias. Entonces, bueno,
en un país pobre, un país que queda marginado progresivamente, la ganadería fue cobrando peso y es parte del desarrollo histórico del país, al grado de que los notables, los nobles de la época, se centraron mucho, además de la caña de azúcar en los ingenios, en las grandes haciendas de ganado, hatos gigantescos. Que lo dejaban botado así. Sí, llegó un momento que eran tantos, que tenían tantas reses, tantas cabezas, que era más bien una cacería lo que había. Por ejemplo, había un individuo, una señora, una viuda, María de Arana, que tenía más de 40.000 cabezas de ganado solo ella. Eran hatos gigantescos de 3 leguas de circunferencia, o sea, eran extensiones grandes. Y entonces el ganado crecía silvestre en condiciones también óptimas, porque eso es parte del asunto, claro, la naturaleza, exactamente. Este país está bendecido desde ese punto de vista para la facilidad de la reproducción de la gente y de las especies vegetales y animales. Entonces, entre caña, entre cacao, luego algún producto traído del Asia, particularmente 2 que tuvieron mucho peso. ¿Cuáles? Que fue primero la cañafístola, que es como un purgante, y luego un producto medicinal básicamente, que decayó bastante rápido en el siglo XVI, no se mantuvo largo tiempo. Y luego el jengibre. El jengibre, el país vivió en buena medida durante décadas del jengibre, particularmente entre finales del siglo XVI e inicios del XVII. Óiganlo bien, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, el país vivió de jengibre. Para lo que se ponen a criticar y decir ¿por qué se ponen a desarrollar jengibre? Jengibre, señores, 1.300 millones de chinos consumen jengibre. Correcto, claro. Sí, eso es componente básico en las comidas chinas. Claro, es que es asiático el jengibre. Sí. Y es un alimento Yo magnífico. eso del jengibre, yo creo que había llegado después. No, eso llegó en esa época. Pleno siglo XVI, bastante temprano, fue cogiendo fuerza. ¿Y fácil que producir jengibre? Sí, claro, sobre todo en el este. Desde Santo Domingo hacia el este, yo diría que la agricultura básica durante largas décadas fue la del jengibre. Haciendas pequeñas, eran estancias llamadas de pequeños esclavistas, muchos de ellos portugueses. Los portugueses tuvieron una presencia muy importante en el desarrollo de los dominicanos. Espera, Roberto, ¿cómo? Yo no sabía eso. Sí, cómo no. Aquí llegó un momento desde 1570 aproximadamente hasta un siglo después, que había bastante más portugueses que españoles. Porque Portugal sí tenía muy buenas relaciones, o tenía una relación comercial con la India y con China. Exacto, eso es parte de toda esa tarama. Pero ¿y por qué no se habla? Pero bueno, no, cosas que los historiadores todavía no han destacado suficientemente, o muchos de ellos, pero bueno, eso se sabe, está en la documentación. Mira, ahora que vengo a coger la seña de eso que tú acabas de decir, el jengibre, uno ato a eso, o sea, ato sin H, acuérdense, enlazo, Portugal, colonias que pusieron ellos en la India, y Macao era de ellos, en China. Sí, en el sur de India tenían varias colonias. Goa creo que se llamaba. Claro, varias. No, los portugueses jugaron un papel muy importante aquí con la esclavitud, porque ellos tenían mucha relación con el negocio de los esclavos. Era un país de mucha emigración y aquí llegaron en gran cantidad, sobre todo aprovechando el hecho de que el rey español, desde Felipe II, también fue rey de Portugal. O sea, la corona de España era también la corona de Portugal, hasta 1640, perdón. Entonces, bueno, ya luego rompen, pero se mantiene todavía una relación muy fuerte. Entonces, lo de los portugueses es interesante. Ese es uno de los capítulos todavía no suficientemente trabajados a mi juicio, porque parte de los componentes de este mestizaje que se da, por ejemplo, en la comida, toda esta integración de América, Europa, Asia, en la comida dominicana, lo protagonizaron los portugueses. Los portugueses eran mucho más abiertos a al mestizaje biológico y cultural, desde entonces. Hasta hoy lo son. Bueno, sí, esto fue de Brasil, Angola, Mozambique, Guinea. Es correcto. Oye, entonces, sigue. entonces, bueno,
Aparte de esas introducciones de cosas como el cacao, el desarrollo ya comercial del tabaco, que son cosas de los siglos XVI a XVIII, en realidad seguimos teniendo, desde el punto de vista de la alimentación, una agricultura tradicional hasta fines del XIX, finales del XIX. Entonces ahí sí viene un gran cambio, que es la modernización económica. ¿Cómo? Una modernización que impacta... Escúchame, Roberto, escúchame. Mire, señores, todo el que tú pasó por la UAS debió haber estudiado este libro, Historia Social y Económica de la República Dominicana. Yo siempre tengo el tomo 1, yo nunca he encontrado el tomo 2. Yo no he llegado al tomo 2. Lo tengo que reescribir. Roberto, tú sabes que a mí siempre me llama la atención este libro, por una razón. Tú se lo dedicas a tus padres, a don José y a doña Lili, pero también se lo dedicas a tus tíos Julia y Luis. Tú los conociste. Yo conocí a Julia y a Luis. Sí, Luis era la mano derecha de Lister en el quinto regimiento en España. Así es. ¿Ya? Yo conocí a don Luis, tremenda figura don Luis. Así es. ¿Ya? Y fue herido. Mi tío fue herido en 3 ocasiones en la Guerra Civil Española. Creo que perdió una pierna. Perdió una pierna. Una vez le cayó un morterazo, le arrancaron una pierna, estuvo 3 días en el campo, en la nieve, con una pistola listo para suicidarme. Era un individuo extraordinario. Ya, tremenda figura. Yo conocí en el año 1973 a don Luis Balaguer. Lo traté hasta como el 75, poco antes de la muerte de Franco. Bueno, continuemos con la composición social dominicana entonces, con el tabaco. Con la agricultura. Quisiera también decir, Manuel, que eso también habría que trabajarlo y si quiere, digo, como tema de la investigación histórica, pero lo podemos también trabajar en este programa, lo poco que yo puedo aportar, es la importancia de los cambios de la ecología. Sí, cambios me llama la atención y al mismo tiempo recomposiciones. ¿Cuál era la población dominicana, para poner un ejemplo para que se vea, en 1720? Era una población de 25.000, 30.000 personas, quizás un poquito más, tomando en cuenta que los mecanismos para contar la gente dispersa en un territorio de 55.000 kilómetros cuadrados eran muy escasos, pero no pasaban de 35.000 en ningún caso, porque hay varios padrones y eso está claro. Y hay que decirlo, la población, señores, es de la frontera de Aranjuez para acá. Por eso es que Roberto siempre menciona 55.000 kilómetros cuadrados. En aquella época, sí. Porque realmente era así. Exactamente, hasta inicio de la aplicación de Basilea, es correcto. Entonces, era una población muy pequeña. Un barrio de Santo Domingo hoy día tiene esa población. Sí, claro. Dispersa en todo el país. La ciudad de Santo Domingo con 5.000, 7.000 habitantes. No llegaba nunca a 10.000 habitantes. Entonces, bueno, este era un país silvestre. ¿Y qué pasaba? Los impactos ecológicos de la agricultura se revertían a través de la fuerza de la naturaleza. Es una dialéctica muy importante. Llegan los españoles y ¿qué pasa? Primero hay varias maderas que tienen atractivo durante una época. Guayacán, por su dureza. La caoba, la mejor del mundo, una de las mejores maderas del mundo. El palo de Brasil y así 2 o 3 especies más, pocas más. Pero evidentemente ya en algunos momentos del siglo XVI, en la medida en que había cierto comercio todavía, existe un impacto forestal sobre la foresta que se para luego, los árboles vuelven a crecer y es ya a finales del 18 que comienza el atractivo de nuevo por algunas especies maderables dominicanas. Y viene un segundo componente de impacto, que es la caña de azúcar en las cercanías de las costas y en las cercanías de los ríos, con fines de la comercialización, exactamente, y luego de aprovechar el agua con fines de irrigación, etcétera. Entonces, en esos lugares viene una devastación para la caña, corte de los bosques, que además los bosques son usados, las maderas de los bosques, como leña para las calderas. Exactamente. Entonces, ahí hay un impacto ecológico del siglo XVI, pero en el siglo XVII la plantación azucarera se hunde todo. Porque los precios fue que bajaron, ¿qué fue lo que pasó? No, las devastaciones y, bueno, competencias del Brasil en el azúcar y en otros productos, sobre todo de Brasil, y luego también la
la incapacidad de España. España se va haciendo una sociedad cada vez más pobre, el comercio se va espaciando, viene el contrabando, de ahí viene el acontecimiento más importante de la historia dominicana, que es las devastaciones de 1605 y 1606, que dividió la isla en dos partes. Eso fue el crimen más grande que cometieron los dominadores españoles aquí, y entonces viene una gran crisis de despoblación y de vuelta a la naturaleza. Los hatos se transformaron prácticamente en hatillos, lugares silvestres. Los prados que se habían fomentado en el siglo XVI son abandonados y el ganado se hace silvestre. Salvaje. Salvaje. Los dominicanos se hacen cazadores de reses. Ahí viene un componente muy importante sobre el alimento, y es la alta dependencia carnívora de los dominicanos desde el siglo XVI hasta el XIX. Esto era un país de comedores de carne. Así como los argentinos éramos entonces. Sí, igual, comedores de carne. Era lo único que había. Porque, bueno, el conuquito de las 10 tareitas o menos, alrededor de los bohíos, en los campos. Pero bueno, lo más fácil era salir y matar a un animal. Eso estaba al alcance de la mano. Estaba al alcance. Entonces era más cómodo, más fácil y se adaptaba más a la visión dominicana, a los estereotipos, las mentalidades. Entonces, bueno, el país reconstituye debido a esta despoblación y esta crisis de la economía, salvo en pequeños lugares como alrededor de Santo Domingo, una naturaleza silvestre. Y grandes zonas del país, no solamente es que no son tocadas, es que en un país pequeño eran casi desconocidas. Cuando Manuel Rodríguez Ojío pasa de La Vega hacia San Juan de la Maguana en 1864 como parte de sus labores como uno de los tantos jefes de la guerra restauradora. Ayudante del general Gregorio Luperón, que por cierto, además del bicentenario de Duarte, este año tenemos el 150 aniversario de la restauración de la República, y Manuel Rodríguez Ojío fue el que escribió apuntes autobiográficos del general Gregorio Luperón. Continúa, Roberto. No lo escribió él. ¿No fue él? No. Yo siempre tenía entendido que lo escribió. No, eso es falso. Eso no es así, no. Él había muerto mucho tiempo antes. Él lo fusilaron en 1871. 18 de abril. Y ese libro lo escribió Luperón en San Tomás mucho tiempo después. Pero bueno, eso no importa. Sí, sigamos. Cuando Rodríguez Ojío pasa por Constanza, se queda mirando esa cadena de montañas al sur, que es Valle Nuevo, y lo plantea como un sitio ignoto. No se sabía. Que no se conocía. No se conocía. Quizás algún montero llegaba esporádicamente detrás de las reses cimarronas. Pero bueno, no. El país tenía grandes zonas desconocidas. Era un país pequeño, pero desconocido, en ese momento, aparte de variado. Entonces, bueno, ahí yo diría que hay un componente de los impactos ecológicos que se recuperan desde finales del siglo XVIII, pero de manera muy limitada, y solamente empiezan a tomar cuerpo por dos circunstancias. Primero, el desarrollo de los cortes de caoba, sobre todo. El país vivió durante más de 50 años casi exclusivamente del corte de caoba, como parte de ese retorno a la condición de naturaleza, y en segundo lugar, ya luego, a la recuperación de una agricultura comercial aproximadamente después de 1880, que es la sustitución de la caoba en buena medida. Esa es la agricultura que se empieza surge en la época de Lili, entonces. Exactamente, el grueso periodo que se llama de Lilis. Entonces, bueno, ahí vienen fenómenos como crecimiento de las ciudades y surgimiento de una clase media que empieza a tener visiones nuevas, primero sobre la producción, pero además sobre el consumo de la agricultura. Entonces ahí ya sí viene una modernización de la agricultura con una serie de componentes que se derivan del aumento y la complejización del consumo por efecto de nuestra integración creciente al mercado mundial. Una clase media que empieza a beber cerveza. Eso era desconocido poco tiempo antes, no se sabía lo que era la cerveza, ni siquiera en las ciudades. ¿Cerveza alemana o de dónde? Sí, de Holanda, de Inglaterra, ¿cómo no? Sí, cómo no. Entonces, bueno, empiezan a consumir cosas así, pero eso delicatessen que se llamaban. Empieza a tener, correcto, impactos agrícolas. Bueno,
el dominicano empieza a conocer el arroz. Era más fácil Sí. traer arroz de Indochina o de Tailandia que traer víveres de San Cristóbal. Era más barato de San Cristóbal, para no hablar del arroz de Monteplata. Entonces, Porque bueno, realmente el arroz se sembró la primera vez fue en 1517 en Yabacao, la zona de Yabacao. sí, pero Ahí, eso pero mínimo. eso prácticamente no funcionó. Eso no tuvo impacto. El arroz comienza a desarrollarse aquí a finales del 19. Del 19. El arroz secano básicamente en la zona de Monteplata, Vallaguana. Ya. Básicamente. Es un arroz marginal que no tiene gran fuerza y no incide demasiado en el consumo nacional, en el consumo urbano. Sí, ya en el consumo local de esas comunidades. Ahí sí. Porque aquí se importaba mucho arroz al principio del siglo XX. Claro, pero eso es el cambio de gusto. Ya una porción urbana de la población empieza a preferir el arroz al vívere, a los tubérculos. Ahí viene una revolución, un cambio cualitativo en materia de la alimentación. Se cambió el víver por arroz. Yo tenía entendido que había sido cambio de maíz por arroz. No. Fue víver el por maíz arroz. nunca pesó tanto aquí. Nunca pesó En tanto. algunas cosas sí, por ejemplo la arepa, El chenchen y esas cosas. cosas así locales, como y por ejemplo el dulce de maní, ¿cómo se llama? El dulce de maíz, el majarete, Ya, majarete. cosas localizadas, pero no, el maíz no es masivo en ningún momento. Y lo que hay es una sustitución de buena medida del vívere, del tubérculo, sin abandonarse por ya géneros más comerciales, entre los cuales sobresale el arroz. Eso va parejo a la modernización y es el consumo el que arrastra el desarrollo de la agricultura, que sobre todo cobra fuerza ya cuando el Estado empieza a tener capacidad de impactos sobre infraestructura, carreteras, canales, exactamente. Básicamente yo diría desde la ocupación militar norteamericana hay pequeños antecedentes previos, época de Moncácer muy pequeños, pero básicamente ocupación militar y sobre todo gobierno Horacio Vázquez. Se ha hablado mucho de que Trujillo introdujo esta cosa, eso es falso. No, fue Horacio Vázquez. Fue Horacio Vázquez. El canal Mesía Bogá. Exactamente. En el gobierno de Vázquez hay realmente es un momento en ese sentido de la historia agraria del país extremadamente importante porque hay una centralidad del esfuerzo de fomento desde el Estado. Hasta la misma escuela agrícola, creo que se crearon escuelas agrícolas, claro que sí, en la de Jaina desde la época de los americanos. De Jaina, ya. Pero en la época de Horacio, la de Moca, traen a una serie de grandes expertos italianos, gente notable, de científicos a escala internacional, que hacen grandes aportes, muy poco conocidos todavía, al desarrollo de la agricultura dominicana. Ya, no, bien interesante. Señor director, vamos a hacer una breve pausa para entrar ya en la parte final de esta interesante entrevista con Roberto Casar. El algazoil, como quelatante y agente con acción buffer, regula el pH, ayuda a activar y retener los fertilizantes químicos solubles en agua, logrando un mejor aprovechamiento de los mismos. Quedé sorprendido realmente de las maravillas que puede hacer este producto en el suelo, cómo puede activar todos los nutrientes. Kiasa, la seguridad de sus cosechas. Bueno, lo he usado 3 veces y de hecho ya compré para hacer una nueva aplicación, que ya estamos en tiempo de hacer aplicación en la finca. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo.
que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Así nace un Kia. El Kia 2700. Da más, cuesta menos. Es una camioneta muy grande o resulta un camión pequeño. Con un 30% extra carga. El Kia 2700. En 1993 iniciamos una vida más activa y siempre lista con Listamilk. Desde ese día hemos innovado y crecido junto a ti y los tuyos. En el 2012 celebramos la llegada del empaque MIT antiderrame, más fácil de abrir, cerrar y almacenar. Listamilk, siempre lista, porque la vida es rica. Bueno, señores, ahora que ya toca el postre. Vamos a tocar el postre ahora con Roberto. Yo dije que era un plato bien fuerte. Ya, imagínense, hubo sopa. Aquí comimos yuca, ñame, de todo comimos. Y la agricultura moderna dominicana es una agricultura de postre. Vamos, hablemos de eso. Claro, vamos a ver cuáles son los productos clave de la modernización de la agricultura dominicana aproximadamente desde 1880. Ajá. El azúcar, dulce, postre, ¿verdad? Postre. La base de todos los dulces, en general. Sí, no, básico todo. En segundo lugar, el cacao, en importancia. El chocolate. El chocolate y los chocolates, o sea, el chocolate de líquido, pero también el chocolate, en tableta. Sí, en tableta. O sea, postre. En tercer lugar, el café, que es un postre. Oye, no hemos hablado del café. El café después de la comida es un postre, además dominicanísimo, desde el siglo XVIII. Desde finales del XVIII los dominicanos empezaron a sustituir en parte el cacao, el chocolate, basado en la leche, porque eso era parte de la disponibilidad, es muy fácil, es mucha leche fácil por la cantidad de ganado. Y bueno, en todos los conuquitos que tenía la gente del campo había matas de cacao. Entonces, eso fue consustancial y lo sigue siendo todavía en gente así muy apartada, etcétera. Pero bueno, el café cubre fuerza porque es traído desde Haití, desde San Domingue, y empieza a desarrollarse en esa época. Y por último, el tabaco, que también, aunque se fuma fuera de postre, pero también hay una asociación en los fumadores entre el café y el cigarrillo. Y el cigarro. De manera que esos cuatro productos nos dan una panorámica de la economía dominicana, por eso una le llaman economía los del postre. Ahí es donde que vienen los tradicionales. Es correcto. El único producto ancestral nuestro dentro de esa economía de postre fue el tabaco, que es de la época taína, en estos países de las Antillas donde los españoles tuvieron el primer contacto con el tabaco y desde luego fue una herencia funesta de parte nuestra porque es una de los usos más perjudiciales para la salud, con perdón de los productores de tabaco. No digas eso, no digas eso. Pero estoy obligado a decirlo y tengo que llamar a que no se fume, no, pero en fin, pero bueno, es una herencia muy dominicana. Y desde luego... Tú sabes que es el principal producto de exportación. Cuando tú agarras todos los agrícolas dominicanos, ya más de 400 millones de dólares. Así es, y además sofisticado, porque gracias a la entrada de técnicos cubanos en los años 60, este país dio un salto. Napoleón Padilla fue uno de ellos. En la calidad, exactamente, el Instituto de Tabaco, donde por ejemplo Hipólito Mejía fue de los directores. Ahí, es verdad, trabajó ahí. Fue director. Creo que subdirector o también director. Yo no creo que fue director. Tengo entendido, yo lo vi. Eso es bueno chequearlo. Pero ahí estaba don Napoleón Padilla, que tuvo como después representante de la FAO acá, que vino también en esa época, don Napoleón. Yo lo conocía a don Napoleón Padilla. Correcto. Oye, pero mira, cogiendo la seña así, tenemos café, tabaco, azúcar y cacao. Son los llamados tradicionales. El banano, ¿cuándo vino eso?
El banano llegó al país en la década de 1880 como cultivo comercial, como parte de los prolegómenos de la United Fruit Company, que estableció una plantación en Sabana de la Mar. Sabana de la Mar, allá. Ahí en la bahía de San Lorenzo hay un lugar que todavía se conoce como la Cueva del Ferrocarril, porque ahí cerca, ahí en la bahía de San Lorenzo, había una plantación de bananos. La Cueva del Ferrocarril. Sí, eso es una de las cuevas donde hay incluso pictografías indígenas, la bahía de Samaná, a unos 10 kilómetros al oeste de Sabana de la Mar. Entonces hay una plantación de bananos, la primera en importancia. También hubo algunos productores locales que vendían sus excedentes a la empresa del momento, muy vinculada a lo que luego fue ese monstruo que fue la United Fruit. Y luego entonces viene una segunda etapa, que es la plantación de Sosúa. Ellos se mudan de Sabana de la Mar por razones que yo nunca he podido establecer hacia Sosúa. El asentamiento de los judíos en Sosúa en 1940 se hizo gracias a la existencia de una finca grande que tenía esta empresa norteamericana, que fue comprada al gobierno dominicano. Entonces, precisamente en esa época, y la razón del abandono es esto, es que la United Fruit se concentra en Montecristi, y ahí comienza la etapa más grande, y hasta hoy, a pesar de que hubo un corte de continuidad en un momento dado hacia 1966, en la producción sistemática de banano, pero no del todo, porque el gobierno mantuvo un proyecto gubernamental importante, exactamente. Oye, pero Roberto, mira, déjame decirle simplemente al público, doña María Heinzen, queremos agradecerle por los quesos Heinzen que usted nos envió a Enriquillo y a mí, y vamos a disfrutar ahorita después del programa esos quesos. Tú sabes que los Heinzen son de esa época, o sea, de los judíos que vinieron ahí. Yo no sabía eso del banano en Sosúa, realmente. Sí, fue un porque aquí punto, siempre una se habla plantación. de manzanillo, pero de esa Correcto. zona. Lo que pasa es que eran plantaciones pequeñas en relación a lo que luego fue la Grenada Company desde 1940, que acaparó cientos de miles de tareas. O sea, fue una plantación Roberto, no grande. has mencionado un cultivo y a mí se me olvidó preguntar. Hay varios. La habichuela. ¿Cómo se incorpora la habichuela en la comida dominicana? La habichuela existió en pequeñas cantidades siempre, menos que, claro, incluso que el maíz, pero existía. Ajá. Habría que chequear bien, no lo tengo claro, Ya. sobre todo a partir de qué momento, pero era un cultivo ya Así estoy yo, de la dieta. Exacto, es que hay que buscar. ¿Cuándo entra la habichuela en la comida? Sobre todo la habichuela se hace un cultivo de montaña por razones climáticas y estacionales. O sea, se prestaba mucho a la agricultura conuquera. Cuando los campesinos, sobre todo de la banda sur del país, quieren tener una agricultura medianamente eficiente, la base de ello está en la lluvia. Ya. Entonces, de Azo hay que subir a la montaña. Un cultivo que se prestaba a esa actividad cunuquera de montaña, yo pienso que sobre todo va cobrando fuerza en una división del trabajo de esa naturaleza desde finales del siglo XIX como parte de esa modernización económica, porque el campesinado es incorporado a la modernización. Claro, claro. Los campesinos son incorporados a la fuerza. Por ejemplo, la extensión del cacao en el país, eso fue una medida de represión. Era obligado que había que sembrar cacao. El que no sembraba cacao en la época de Lilis, en los lugares donde había cacao, iba preso. Sí. ¿Hay que sembrar cacao? Sí, era obligado. Las famosas 10 tareas, eso no se lo inventó Trujillo tampoco. Tampoco. No, eso viene de Lilis, las 10 tareas, y era en cacao. Eugenio Miches en el Ceibo, se hizo una leyenda. Eso no es un pueblo. Miches hoy día es un pueblo, pero ese pueblo viene de un personaje que fue un general anexionista de Santana y luego amigo de Lilis. Era el hombre de confianza de Lilis en un momento dado en la región este. Miches fue un gran fomentador de la agricultura, pero fomento compulsivo, era obligado. Entonces, o sea, eran voluntarios, pero devuélveme la cadena. Obligado, exactamente. Entonces, bueno, el cacao se extiende a través de diversos fenómenos como esto, como esa compulsión al campesinado de integrarse a una agricultura comercial. No siempre fue así, porque los campesinos también entendieron que les convenía ya a partir de cierto momento entrar en relaciones de mercado y abandonar la agricultura
natural. Roberto, mira, vamos a dejarlo en natural. Yo sé que el público quisiera que el programa siguiera hasta las 9 de la mañana, pero ya estamos prácticamente, somos esclavos del tiempo. Roberto, yo quiero darte las gracias. Tú tienes que volver otra vez al programa. Porque a la orden tuya. Tú sabes que yo quiero hablar contigo. Cuando hablaste de lo natural, los cambios en la naturaleza, la sequía, si tuvimos sequía o no tuvimos, los huracanes, cómo impactaron, pero de eso quisiéramos hablar posteriormente. Roberto, yo te agradezco sobremanera tu presencia acá en Teleradio Agropecuario, el más visto y escuchado programa de la televisión dominicana. Dios mediante, señores, maneje con cuidado. Este es un fin de semana largo, tenemos la Virgen de la Altagracia el próximo lunes. Dios mediante, nos encontraremos acá el próximo sábado, que cae 26 de enero, bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Bye bye.